Bienvenidos todos a nuestra sexta lección de nuestro curso, La Comunidad Cristiana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la consejería cristiana. Hoy he tenido el placer de enviar mensajes a uno de nuestros participantes y él mencionó, y estoy de acuerdo, que podríamos hablar por un curso entero sobre este tema nada más. En este curso ya está, el tema del curso es tocar muchos temas para ustedes que van a continuar en nuestro seminario, nuestro programa del seminario, van a tener la oportunidad de hablar más profundamente de todos estos temas. También en su proyecto final van a poder elegir uno para profundizar el tema. Hoy vamos a hablar de la consejería cristiana. Es un tema muy amplio, mucho de qué hablar. Hoy vamos a algo sencillo. Vamos a hablar de un método sencillo para dar a un hermano en la fe consejería cristiana, ayudando los unos a los otros usando la palabra de Dios. Ya saludamos a casi todos los participantes aquí en vivo antes de iniciar la grabación, pero algunos que no saludamos todavía. Saludamos al hermano Rolando. Rolando, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Pastor Andrew. Buenas noches a todos. Aquí de nuevo en la clase, dispuesto a ver qué tiene el Señor para mí en esta noche y para aprender. Muchas gracias. Amén. Muy bien, es un placer. Desde Guatemala tenemos nuestro hermano Rolando. Desde la República Dominicana saludamos a Ramón Peña. Bienvenido. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a todos mis queridos hermanos en diferentes partes del mundo donde nos conectamos para recibir esta enseñanza. Bendiciones y aquí estamos para seguir aprendiendo. Gracias, pastor. Amén. Muy bien, excelente. Saludamos también a Desi. Desi desde Perú. Desi, buenas noches. Bienvenido. Pastor, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a todos los hermanos, que Dios nos bendiga realmente y nos permita de su sabiduría darnos y poder aprender mucho más. Bendiciones a todos, pastor. Muchas gracias. Amén. Sí, gracias, Desi. Y desde los Estados Unidos, Maribel y Ángel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Lindas palabras de Desi. Así es, así es. Muy bien, bienvenidos todos. Y también saludamos a los hermanos que van a ver esta grabación. Qué bueno que ustedes también pueden participar de esa forma. Vamos a comenzar la enseñanza de hoy con una oración. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre este curso, donde vamos a tocar hoy un tema importante de la consejería. Utiliza a nosotros, Señor, para ser luces en este mundo oscuro, para comunicar tu palabra a los que necesitan escuchar tu palabra en tiempos de necesidad, de enfermedad, de dificultad en sus vidas. Abre nuestros corazones para escuchar tu palabra, para que el Espíritu Santo nos pueda capacitar. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. 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 Bien, seguimos adelante. Entonces, aquí estamos hoy. Tenían dos actividades de la tarea y vamos a usar las dos actividades para empezar la lección de hoy. Vamos a empezar con la primera. Es algo sencilla. Vieron el video de Pastor Andrés Schreier. Espero que no fue la primera vez que han visto sus videos. Él tiene ese don para comunicar la palabra de Dios en esa forma. Entonces, puse uno de sus videos y es un devocional sencilla y tal vez se preguntaba, ¿y para qué? ¿Para qué utilizamos este video cuando estamos hablando de este tema? Entonces, eso fue es nuestra primera pregunta. ¿Cuál fue el punto principal del video de Pastor Andrés y qué tiene que ver con el tema de la consejería cristiana?
¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? Ok, vamos a comenzar con Nimia. Nimia, por favor. Nimia tiene el Sí, micrófono activado. ajá, Ahora sí, ahora sí. gracias, gracias. El pastor allí, Andrés, se mm, inicia, pues, y lo que nos muestra es la compasión, que es la compasión que tuvo ahí en otro escrito de nuestro Señor, en una oportunidad cuando estaban en el monte, creo, de Galilea, predicando, cuando los alimentación de los 3,000, creo, y dice la palabra que él tuvo compasión cuando sus discípulos le dijeron que no, pues, que no estuviera, que los mandara para que comprara. Y él le dijo, dice el versículo allí, que él tuvo compasión. Entonces, como primera base, tiene que haber amor y tiene que haber compasión. Si no hay amor, no hay compasión. ¿Y compasión con quién? Con todo aquel que está necesitado, que usted puede observar la necesidad de cualquiera de las, en esos momentos difíciles que una persona se encuentra. Entonces debemos ponernos, como uno dice en criollo aquí, pegadito en el zapato del otro para poder sentir de verdad la necesidad que esa persona tiene. ¿Ve? Porque a veces por un buen gesto, por eso es que el Señor dice, le pedí agua y nunca me dieron, y tuve sed y nunca me dieron, y comida. ¿Por qué? Porque, bueno, no se lo hicieron a uno de sus pequeñitos. Entonces, él estaba ahí nombrando a varias, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, si no tenemos amor y no tenemos compasión, no podemos dar consejería? ¿Cómo Bien. damos consejería? Ok, profe, ese es mi aporte. Sí, muchas gracias por el aporte, Nimia. Muy buen punto. Y alguien también puso esta palabra clave en en los mensajes del grupo también. La palabra compasión, muy clave esta palabra. Pensamos en Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice en 1 de Juan 4:19? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nos amó a pesar de nuestros pecados. Nos amó para perdonar nuestros pecados. Y este amor que tiene es nuestra salvación, es nuestra motivación y también, en tercer lugar, es nuestro ejemplo de cómo amar a los demás, cómo tener esa compasión. Recordamos siempre, a veces en la consejería vamos a ver que hay casos muy difíciles, tal vez personas que por un cierto punto de vista no merecen nuestra compasión, pero nosotros recordamos que nosotros como pecadores no merecemos la compasión de Dios en Cristo Jesús tampoco. Entonces la compasión es un punto de partida, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar hoy de un método, vamos a hablar de unas preguntas que pueden usar, vamos a hablar de unos pasos que van a usar y van a usar la palabra de Dios y van a querer llevar a la persona a ver cosas en su vida, etcétera. Pero tras todo, empezamos con esto, que la consejería empieza con este corazón movido por el amor de Cristo para amar a nuestro prójimo. Entonces, eso es el punto de partida para nosotros, teniendo los ojos de Cristo a ver nuestro prójimo como alguien que necesita saber de su Salvador, como la única solución en este mundo. Veo otras manos, vamos a tener más oportunidades para hablar. En este momento quisiera saludar a dos más participantes, a Pedro Abe. Pedro, buenas noches, bienvenido. Hermano, buenas noches, hermano. Muy buenas noches, que Dios le bendiga. Igual un saludo para
gracias, Pedro. Ven, un poco difícil. ¿Me escucho, no? Buenas Sí, noches. sí, es un poco difícil con la señal, hermano, pero qué bueno que puede estar aquí con nosotros esta noche. También con nosotros Hernán. Hernán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor y hermanos. Bendiciones para todos. Muchas gracias, igualmente, Hernán. Ok, aquí estamos. Entonces, vamos adelante. La segunda parte de la tarea. La segunda parte de la tarea fue leer la carta de Pablo a Filemón. Y hoy en la tarde puse dos preguntas que ¿de qué vamos a querer pensar? La primera, la primera parte son dos preguntas. ¿Cuál es el propósito principal de la carta de Pablo a Filemón? Y entonces, ¿cuál es el problema central que Pablo aborda en esta carta? Veo algunas manos. Vamos a escuchar de ti, Ramón, por favor. Sí, yo estuve leyendo la carta y uno de los propósitos centrales es cuando Pablo le escribe a Filemón para interceder por el esclavo Onésimo. Es decir, la intercesión que usó el apóstol Pablo para que Filemón reciba al esclavo Onésimo, ya que más adelante te va a explicar por cuál es el tema de desarrollo de esta clase, pero ahí yo vi fue la intercesión de Pablo para que recibiera a Onésimo, que era esclavo, que había huido de Filemón. Entonces luego con Pablo él se convierte al cristianismo y lo hace regresar a su amo, pero pide al amo que los reciba con compasión y amor. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias a ti, Ramón. Bien dicho, muchas gracias. Escuchamos también de Katia, por favor. Katia, te doy la palabra. Buenas noches otra vez a todos. Sí, esta carta, primero que veo que primero, es un modelo como usted nos preguntó, ¿por qué sería el modelo? Es un modelo porque primero muestra la fe cristiana, cómo el amor y la fraternidad entre hermanos, el respeto que tiene esa comunidad y la reconciliación que demuestra a la igualdad entre personas, ¿no? O sea, entre amos y esclavos. Y cómo se entienden entre Pablo y Filemón, de tal manera en que con mucho cariño, con mucho respeto, no solo los saludos que hacen, sino todo, ¿no? Y cómo le pide que que perdone a este esclavo, que lo reciba, y con ese respeto y con ese amor en Cristo se tratan. Entonces, destaca eso y destacan también la responsabilidad de los creyentes de tratar a los demás con mucho amor. Eso veo, por eso pienso que es el modelo realmente, como usted nos ha preguntado aquí, ¿por qué sería un modelo de consejería cristiana? Es una carta muy hermosa. Sí. Muchas gracias, Katia. Muy bien dicho. También quisiera escuchar de usted, Sergio. A Sergio le doy la palabra. Sí, Andrés, el asunto de la carta de Pablo a Filemón es el diario vivir nuestro. Definitivamente el Señor no se equivocó cuando nos dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Repito esa frase, que el ejemplo no es el mejor método de la enseñanza, es el único. Nosotros tenemos que reflejar lo que Cristo es. Y dos cosas nos atoran para mostrar la compasión y la misericordia a los demás. Y si hemos de actuar en la consejería, hemos de saber que las herramientas que hemos de llevar es el amor, la misericordia y la gracia derramada en nosotros en Cristo Jesús, en nuestras vidas. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar lo que sabemos, pero no podemos dar el ejemplo si no lo estamos viviendo.
Nos atoramos mucho porque sin duda que el amor de Dios está ausente en nuestras vidas y nos atoramos mucho porque solemos medir la falta, le ponemos medida a la falta. Nosotros hemos clasificado la falta de los demás o el pecado de los demás como pequeños, medianos y grandes. Y dependiendo del tamaño que nosotros le demos es la reacción que tenemos y estamos muy equivocados. La falta que Onésimo realizó, según nuestra perspectiva hoy en nuestro mundo moderno, era imperdonable. Probablemente. Pero como Dios es un Dios de amor y misericordia y no mide como nosotros medimos, Él solamente actúa. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. No razones, no midas, solo actúa. De la misma manera en que yo te perdoné, perdona. De la misma manera en que yo te amé, ama. Esta es una regla muy simple y muy sencilla. Pero para poder ejercerla necesitamos que nuestra relación con Jesús sea muy íntima y sea muy, muy fuerte también. Cuando estamos en esa postura, no tenemos ningún problema. No podemos aconsejar, y termino, no podemos aconsejar a los demás que perdonen cuando nosotros batallamos para perdonar. Lo más hermoso de todo esto es que el Señor nos da a nosotros la oportunidad de mostrar el amor de Cristo de palabra y de hecho también. Y la intervención de Pablo con Filemón acerca de Onésimo es una lección extraordinaria para nosotros en nuestros días. Actuemos, caminemos como el Cristo de Nazaret. Dios les bendiga. Gracias igualmente, Sergio. Sí, muy bien dicho. Muchas gracias. Enfatizamos esa palabra amor y vemos en la carta de Pablo y es fundamental la cuestión de la consejería cristiana. Muchas gracias, Sergio. También vamos a escuchar de José. José, sobre la carta de Filemón, el punto principal, el problema. José Mendoza, por favor. Sí, por favor. Sí, gracias, profesor. Sí, estudiando las cartas de Filemón, la verdad que son palabras poderosas de Pablo y de mucha sabiduría, ¿no? Pero el tema central, bueno, sabemos que Onésimo era esclavo, ¿no? De Filemón, así que no sabemos cuál era el motivo por qué él supuestamente se escapó y se fue sin decir nada, ¿no? Y eso es una ley, en ese tiempo era un castigo, ¿no? Lo que ahora Pablo está intercediendo por Onésimo, ¿no? Que para mí veo el problema central es el perdón, ¿no? Que está intercediendo Pablo con Filemón para que lo aceptara a su hijo amado y le había tenido mucho cariño Pablo a Onésimo. Así que aparte que se había transformado lógico en cristiano, ¿no? Y era una clave importante también para llevar el evangelio de Cristo, ¿no? Y por eso quería unir esas dos piezas tan importantes para que lo ayude también a Filemón y que lo tome más bien como un hermano, más bien. Y la verdad que el tema ahí, Pablo, la verdad lo admiro por el tema que él prefiere hacerlo con amor y teniendo la autoridad en Cristo, ¿no? En cambio, él no ejecutó eso, sino más bien el juez se inclinó por el amor en Cristo y tocó ese corazón. No dice ahí sobre el tema de Filemón, sí, bueno, porque no hay una contestación de cartas, ¿no? Pero con todas esas palabras que Pablo le mandó en sí a Filemón, yo creo que con cualquiera puede decir sí, ¿no? La verdad, lo admiro eso. Bien, sí, muchas gracias, José, que vemos la claridad acá. Vamos a avanzar. Entonces ya creo que hemos tocado también la segunda parte sobre la solución presentada en la carta. Tal vez Viviana puede mencionar la solución sencilla de Pablo que vemos en la carta. Sí, bueno, yo voy a hacer un breve resumen de lo que pasa. Pablo estaba en Roma preso, domiciliario, recibe a todas personas que iban a visitarlo. Onésimo se escapa de esclavitud, pero le saca plata a Filemón y llega a buscar a Pablo, a conectarse con Pablo. Pablo lo recibe, escucha y sabe el problema que traía. Supuestamente Onésimo era un siervo inútil y aparte de ser inútil había
tocado algo que no le correspondía. Entonces estaba en un pecado. Pablo le enseña el Evangelio y el Espíritu Santo transforma la vida de Onésimo. No solamente ya no era un siervo inútil, sino era un siervo útil a servicio de Pablo. Entonces Pablo se ve, quiere atribuir lo que pasaba, arreglar, conciliar lo que pasaba. Una, porque Onésimo estaba arrepentido de lo que había hecho y quería devolvérselo a Filemón, a su amigo, a su hermano cristiano. Entonces ellos tenían mucha confianza. Entonces le hace una carta personal a donde le pide, le suplica que reciba a Onésimo, y que no lo castigue fuertemente, sino que apela al amor de Cristo, al amor que ellos tenían, ¿no? Al amor que ellos habían compartido, porque Pablo también lo hace cristiano a Filemón. Entonces no le pide que lo deje libre, sino le pide que lo reciba ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y le dice que si en algo él ha causado pérdida y le debe dinero, él se lo va a pagar, que se lo ponga a su cuenta, pero a la vez le dice también, aunque vos también me debes algo que no se puede pagar con nada. Él lo evangelizó. A través del evangelio de Pablo, Filemón conoce a Cristo. Entonces, el trabajo de la carta personal que hace Pablo a semejante problema, porque Onésimo había robado y se había escapado, es apelar al amor de Filemón, que lo perdone a Onésimo y que lo reciba ya no como esclavo, sino como hermano. Y lo envía para que Onésimo pida perdón y con la custodia de Tíquico, que era un hermano más, y también manda saludos y hace como gratulaciones para animar un poco el problema, ¿no? A suavizar un poco el problema. Entonces, lo que Pablo apela es a la confianza que tiene y el amor que tiene con Filemón, y para poder reconciliar y que Onésimo siga trabajando con Filemón, porque Pablo estaba esperando su veredicto, la sentencia, qué iba a pasar. Él apelaba a salir libre, pero estaba preso en Roma. Eso era todo el trasfondo de la carta de Filemón. Hasta ahí mi aporte, profesor. Gracias. Bien, muchas gracias, Viviana. Entonces ya creo que hemos ya identificado bien el propósito principal, que tal vez no fue un problema, sino tal vez un problema potencial entre dos personas que realmente ya son hermanos en la fe, Onésimo y Filemón. Y vemos que como Pablo, tras esta carta muy corta de un solo capítulo, va del problema a la solución. Vamos y él, en primer lugar, identifica bien el problema. En el método sencillo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que empezamos por entender el problema y después por identificar la solución bíblica, la solución verdadera del problema. Y eso es lo que vamos a ver. Vemos un modelo en el apóstol Pablo. Veo las otras manos. Vamos a tener que seguir adelante a este sencillo método. Eso va a ser la clase de hoy. En esta lección aprenderemos un método sencillo de la consejería cristiana, centrándonos en cómo puede ser una expresión del amor cristiano dentro de una comunidad de creyentes. Me gustaría mencionar algo. Estamos hablando de la consejería cristiana. No es consejería entre amigos, entre amigos de este mundo. No es consejería psicológica. No somos calificados para identificar necesariamente las enfermedades mentales que existen, pero eso no es nuestro enfoque acá. Estamos hablando de la consejería cristiana. Y eso va a ser nuestro punto de vista en todas estas cosas. La consejería cristiana. Consejería basada en el amor de Cristo, como hemos hablado, como vimos en el mensaje del pastor Andrés Schreier. Ok, la consejería. Y vamos a hablar de un método sencillo. Hay muchos métodos
también otros que son buenos, que pueden utilizar. Hay también muchos estudios que pueden hacer sobre este tema. Tenemos una lección. Vamos a hablar de algo sencillo acá sobre la consejería cristiana. Algo que pueden hacer ustedes con otras personas en un grupo servidor, con un amigo, con un miembro de su familia. Eso es lo que vamos a tratar de hoy. Bueno, se me dio cuenta que no saludé a unas personas que están aquí. Nelly está aquí con nosotros. Nelly, buenas noches, bienvenida. Hola, pastor, buenas noches, profe. Gracias. Disculpe que llegué tarde, me confundí. No, está bien. Perdón. Bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros, Nelly. Es un placer, como siempre. También con Gracias, nosotros, pastor. sí, también con nosotros Norma. Norma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias, pastor. Bendiciones para usted y para los compañeros también. Tuve un poquito de contratiempo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Excelente, muy bien, Norma. Y también Oswaldo. Oswaldo, buenas noches, bienvenido. Dios bendiga, profesor. Buenas noches. Perdón el atraso. Perdón a los compañeros también. El atraso. Gracias. Excelente, muy bien, Oswaldo. Ok, entonces, ahora vamos adelante ya con este objetivo en mente. Queremos aprender un método sencillo para poder usar dentro de una comunidad cristiana o personalmente también. Esto es el método sencillo que vamos a usar. Y van a ver que tiene mucho que ver con el estudio de Filemón, de qué hablamos. Vamos a empezar con lo que llamamos un diagnóstico atento. Vamos a querer diagnosticar lo que está pasando, pero atentamente, escuchando. Y vamos a hablar de los pasos de poder entender el problema verdaderamente. El segundo paso es un tratamiento intencional. Entonces, dos sencillos pasos. Un diagnóstico atento para empezar, después tratamiento intencional. Vamos a ver que siempre esto es nuestra pregunta. ¿Cómo te puedo ayudar con la palabra de Dios hoy? Cuando alguien viene a nosotros para ayuda y es una consejería cristiana que podemos dar, esta es nuestra actitud. No vamos a usar nuestra propia sabiduría. Esto sería otro tipo de consejería. No, vamos a usar la sabiduría de Dios en su palabra. ¿Cómo te puedo ayudar con la palabra de Dios hoy? Entonces, aunque usamos palabras como diagnóstico atento y tratamiento, etcétera, el tratamiento es la palabra de Dios. El diagnosticar es con la palabra de Dios en mente. Es tratar de identificar el problema para que sepamos cuál tesoro de la palabra de Dios usar en la situación, porque hay muchos tesoros, muchos tratamientos que podemos usar en la palabra. Entonces, eso es el método. Ahora voy a hablar un poco más de la primera parte, el diagnóstico atento. Entonces, el enfoque, el énfasis de esta parte es contestar la pregunta: ¿cuál es el problema central? ¿De qué estamos hablando? Porque si no identificamos el problema, es muy posible que vamos a llegar a una solución que no es indicada para el problema que realmente tiene el problema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo identificamos el problema? ¿Cómo contestamos con la persona con quien estamos hablando cuál es el problema que tiene? Tenemos, en primer lugar, ¿qué vamos a querer hacer? Escuchar. Aquí tiene la palabra empatía, también podemos poner compasión, que mencionamos antes, escuchar a la persona. Entonces vamos a querer reunir toda la información que podemos acerca de su afección, acerca de lo que está pasando. Vamos a querer, no queremos llegar saltar al segundo paso, la solución, antes de entender bien lo que está pasando. Entonces, por eso empezamos por escuchar. La otra persona,
Vamos a querer que la otra persona, la persona con el problema, la persona que está buscando nuestra consejería cristiana, que habla más para empezar, que habla mucho. Vamos a querer usar preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? Preguntas que puede tener cualquier respuesta, no con respuestas de sí o no. Vamos a querer preguntar, ¿y cómo pasó esto? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó después? ¿Con quiénes has hablado de este problema? Cosas que tienen que son llamados preguntas abiertas porque no tienen una sola respuesta o una sola posibilidad o no estamos tratando de poner nuestras conclusiones ya, pero ya estamos sencillamente reuniendo, buscando toda la información, ¿verdad? ¿Para qué? Recordemos que vamos a querer usar la palabra de Dios para solucionar el problema de la persona. Y vamos a querer, en primer lugar, saber qué es el problema. Entonces, es tan importante escuchar. También en esta parte, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer estar especialmente atento a la relación de su alma con Dios. Otra vez, es consejería cristiana. No solamente estamos hablando de cualquier problema, estamos especialmente pensando en ¿y qué es el estado de su relación con Dios en este momento? Entonces puede ser que vienen a nosotros y vamos a hablar en un momento de aplicar la ley y el evangelio. ¿Cómo sabemos qué usar si no estamos escuchando atentamente a sus respuestas para pensar cuál es la causa raíz de sus síntomas, de lo que está pasando acá? Entonces, ¿es un pecado suyo o es pecado de otra persona? ¿O es parte de vivir en un mundo caído? ¿Qué está pasando? Hay una mentira que podría estar creyendo esta persona. Tiene algo en su mente que sencillamente no es cierto. Entonces, tal vez la mentira puede ser un ejemplo. Muchas veces hay personas que piensan que otra persona quiere dañar su reputación, que está tratando de hacer cosas y puede ser sencillamente no cierto. O puede ser que ellos tienen en mente que Dios quiere, quiere, quiere algo, no, quiere dañar a la persona. La mentira puede ser, Dios me quiere castigar. Que no es cierto, ¿verdad? Eso sería una mentira que guarda la persona en su corazón. O también qué ídolo podría tener la persona. Un ídolo como tal vez tiene el ídolo del dinero, entonces viene a ti sobre sus problemas con las posesiones, el trabajo, el no ganar dinero, sus problemas económicos y tal vez pensando, ¿tiene ídolo del dinero? Está pensando esta persona con quien estoy hablando que el dinero es la cosa más importante en esta vida. Entonces pero estamos escuchando. Antes de llegar a una conclusión, queremos pensar estas preguntas, pero pasar tiempo con la persona, escuchando, preguntando, pero con aquí en esta parte de lo que estamos haciendo, queremos tener la mente abierta a lo que está pasando. ¿Qué está pasando acá? Y vamos a querer usar preguntas para que no solamente nosotros identifiquemos el que da la consejería, identifica el problema, sino que también la persona con quien estamos hablando también identifique con nosotros el problema que tiene. Entonces, por eso usamos preguntas, pasamos mucho tiempo para que ellos también sepan que tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, que queremos ayudar a ella o a él con el problema, lo que sea, con la palabra de Dios. Y vamos a concluir con esto. Vamos a querer decir claramente, antes de hablar de la solución, vamos a querer identificar bien qué es el problema.
El problema central que esta alma está enfrentando, ya sea causado por el pecado, Satanás o el sufrimiento, es. Entonces, sabemos que a veces, bueno, pensamos en los salmos. El rey David identifica su problema en su vida como resultado que fue sufrimiento por causa del pecado de otra persona en su vida, del rey Saúl, por ejemplo, de sus enemigos. Y puede ser que sí, pero entonces puede ser, no siempre, cuando alguien viene a nosotros con un problema, no siempre es causado por su propio pecado. Sabemos que todos somos pecadores, ya sabemos esto, pero puede ser que un alma querido, un ser querido viene a nosotros con un problema y no es causado por su propio pecado. En este caso, porque en la segunda parte vamos a hablar de qué parte de la Biblia vamos a querer usar. Si identificamos que el problema no es por impenitencia de la persona, sino por otras cosas, no vamos a querer usar la ley, vamos a querer usar el evangelio para consolar a la persona en esta situación. Pero tan importante esta parte del diagnóstico atento, diagnóstico, vamos a querer diagnosticar lo que está pasando porque queremos usar la palabra de Dios en una manera buena y sana. Entonces, por eso pasamos tiempo escuchando, pasando mucho tiempo escuchando hasta que nosotros dos, yo y la persona con quien estoy hablando, ya hemos identificado el problema central de lo que está pasando. Sobre esta primera parte, ahorita vamos a hablar de la solución, que es la segunda parte. ¿Quisieran preguntar algo sobre esta primera parte del método sencillo? ¿Todo bien? Ok. ¿Algo que clarificar? Ok, creo que hemos visto. Y eso no va, ya lo explicamos en 10 minutos. Puede tomar hasta horas. Y ahora vamos a pedir paciencia del Señor, el amor de Cristo en el corazón para poder pasar tiempo con la persona. Porque puede tomar tiempo, puede ser que no, pero muchas veces van a pasar mucho tiempo diagnosticando el problema. Después de esto, después de que ya estemos de acuerdo, yo y la otra persona, y ya hemos identificado el problema bien, vamos a empezar con el tratamiento intencional. Entonces, el enfoque de esta segunda parte, la primera parte fue cuál es el problema central. En la segunda parte, el enfoque es cuál es la solución bíblica al problema central. Entonces, ahora es consejería cristiana. La primera parte tal vez puede ser un método de consejería secular. Pero en esta segunda parte ya es específicamente cristiana la consejería nuestra, porque vamos a buscar la solución en la Biblia y vamos a querer buscarlo habiendo ya identificado el problema central y vamos a querer llegar a ver cuál es la solución bíblica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos preguntar, ¿cuáles son los textos bíblicos que nos ayudarán que ayudarán a la persona con quien estoy hablando? Puede ser que van a querer tomar un poco de tiempo. Dame un poco de tiempo para pensar en qué parte de la Biblia queremos usar. Puede ser que vas a querer buscar la ayuda de otras personas de confianza, diciendo que tengo un amigo que tiene este problema ya identificado. ¿Cómo podría ayudar a esta persona con la palabra de Dios? ¿Cuál es la solución bíblica a su problema? Entonces, y toma tiempo. Entonces, y puede ser 2 sesiones en primer lugar, hablando del problema y tal vez hablando un poco de la Biblia, pero pidiendo tiempo para poder
También buscar otros textos bíblicos para ayudar a la persona. Queremos usar la verdad para vencer las mentiras. Si hay caso, si has identificado el problema como impenitencia o falta de arrepentimiento, vas a usar la ley para llevarle al arrepentimiento, ¿verdad? Usar la ley como espejo para mostrarle que el problema es tu pecado en este lugar. El problema es el ídolo de que hablamos. El problema es que es ese pecado específico, esta cosa que has hecho que va en contra de la voluntad de Dios. Pero recordando siempre que la solución del pecado no es cambio de acción de la persona, ¿verdad? Entonces sí, vas a predicar la ley, pero la solución no se encuentra en cambio de acción. Sí, vamos a hablar de este cambio de acción porque es fruto de arrepentimiento, pero la solución es Cristo. Entonces, después de que la persona ya haya reconocido su pecado, usamos el evangelio para consolar al penitente y afligirlo. Entonces, eso es, Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Aseguramos al pecador de su perdón en Cristo. Consolación completo en él, el consuelo de saber que el pecado ya es completamente perdonado en Cristo por su vida, por su muerte, por su probado el perdón en su resurrección. Vamos a querer hacer esto y no lo queremos hacer en una forma muy rápida. Vamos a tomar el tiempo en el caso donde hay pecado y arrepentimiento. Vamos a pasar tiempo en este paso. Porque eventualmente van a hablar de los próximos pasos cuando hablamos del tratamiento intencional. Vamos a querer, motivado por Cristo, cambiar la vida, pero sin saltar el paso más importante, que es el paso de compartir el Evangelio con una alma afligida. Entonces, entonces vamos a querer usar la Biblia y después de usar la ley Evangelio, consolar al afligido, tal vez afligir a él que tiene confianza en su pecado, pero después siempre usar el Evangelio. Vamos a querer hablar de la persona también, con la persona, sobre un plan para continuar, para la continuación de la ayuda personal. Entonces vamos a querer continuar aplicando la verdad para sanar. Seguir en la palabra de Dios. También vamos a preguntar, ¿se puede reclutar a otros creyentes para ayudar? Puede ser que, un ejemplo, si el problema es el abuso de alcohol o la adicción a drogas, vamos a querer usar a otros creyentes también para apoyar a esta persona en una manera sana con la palabra de Dios y ayudarle a vivir su vida libre de este problema, vivir en perdón y no volver al mismo pecado. La última cosa, y dice aquí modelar, vimos antes un modelo de la consejería. A veces, especialmente a personas nuevas a la fe, tal vez quisieran orar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, vamos a querer también mostrarle cómo orar por la persona en su presencia, también mostrarle cómo orar, hablando con su Padre Celestial para que, dando gracias por el perdón que tenemos en Cristo, pidiendo ayuda para poder ya cambiar o orando para ayuda con el problema que puede ser por el pecado de otra persona, pero mostramos a la persona cómo orar sobre el problema que tiene. Y como tuvimos al final del problema algo que queremos estar de acuerdo, también aquí para la segunda parte, que es la última parte de este tratamiento intencional, ¿qué es lo que queremos? Queremos identificar juntos con la persona la solución. Con este problema central ya identificado, la verdad primaria de las escrituras que esta alma necesita es, y vamos a querer hablar,
me gustaría compartir contigo algo muy específico de las Escrituras. Puede ser una historia bíblica donde, entonces, por ejemplo, si su problema es el adulterio, podemos contar la historia de David y las palabras del profeta Natán a él. Pero queremos usar las palabras de Dios y queremos que la palabra tenga el lugar central de la solución, ¿verdad? Y después, hablando y qué vamos a hacer ahora, vamos a decir juntos por el poder del Espíritu, pensando en las Escrituras, cómo trabaja Él, el Espíritu trabaja en las Escrituras, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la acción que queremos tomar. Por del poder del Espíritu, le ayudaré a hacer esto. Entonces queremos decir que la acción puede ser de la persona, pero como el que da la consejería, vamos a querer ayudarle a tomar las acciones para resolver la situación o para mejorar la situación, siempre confiando en Dios, poniendo todos en sus manos. Entonces, para repasar, vamos a querer, en primer lugar, pensar en el diagnóstico atento, enfatizando este punto atento, muchas preguntas, identificando bien el problema junto con la persona, no identificándolo. Si la persona no está de acuerdo con la identificación, tal vez vamos a querer pasar más tiempo en este paso de identificar el problema. Atentamente. La segunda parte, el tratamiento intencional. Habiendo ya identificado el problema, usamos las Escrituras como el tratamiento divino que Dios nos ha dado y también usándolas, estudiando, escudriñando las Escrituras juntos. Y después hablando de, ¿y ahora qué? Ya hemos visto lo que dice Dios en su palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te voy a querer seguir ayudando con este problema, con lo que está pasando acá? Y puede ser que no son, rara vez es tener una sola sesión de consejería cristiana. Casi siempre hay varias sesiones, ¿verdad? Varias conversaciones. Entonces, no es, puede ser que uno puede recibir consejería cristiana en una sesión, pero generalmente son varias conversaciones. Y siempre pensando, esta es la actitud, es consejería cristiana. Entonces, eso es la pregunta. Si alguien viene a nosotros y busca nuestra consejería, entonces una persona nos dice, tenemos que hablar. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo puedo ayudarte con la palabra de Dios hoy? Es lo que queremos hacer, la palabra de Dios. Entonces nosotros podríamos tal vez dar como consejerías personales, etcétera, pero es consejería cristiana cuando ayudamos a una persona con la palabra de Dios. Sobre el método, sobre lo que hemos visto acá, va a ser algo sencillo. Bueno, hay muchos otros métodos que también utilizan la palabra de Dios, que también pueden ser buenos. Esto es el método sencillo que vamos a usar aquí en esta clase. Espero que sea útil para ustedes como líderes de grupos o como sencillamente ejemplos a otros en su vida, o puede ser una guía espiritual a miembros de su familia. Espero que esto sea algo útil, sencillo, útil, pero hay cosas y casos complicados, ¿verdad? Entonces, sus consejeros siempre están dispuestos a ayudar. Si hay más, si hay una situación muy complicada, a veces en un mundo caído hay situaciones tan difíciles de pensar, ¿y cuál es el problema? Y puede ser que hay muchos problemas. Bueno, aquí estamos. Entonces, utiliza a los hermanos en la fe, a los consejeros, tus profesores, otros miembros de la clase de confianza que también quieren usar la Biblia para usar a personas.
y puede buscar también consejería para el que está aconsejando a otra persona. ¿Preguntas o dudas o comentarios sobre este método de que hemos hablado hoy? Viviana. Sí, yo quería hacer un breve comentario de una experiencia que estoy teniendo. Hay una vecina cercana que ya sabe que yo soy cristiana hace años, que sabe que soy cristiana. Muchas veces he ido a compartirle la palabra a ella. Ella en algún momento se acercó a alguna iglesia, después se apartó. Ella tiene un problema bastante difícil, pastor, para poder solucionar y esto me puede ayudar mucho. Ella crió sus hijos, su matrimonio, todo bien. Después se casó su hija mayor. Ella no le gustaba cómo criaba al nieto, decía que no lo cuidaba bien. Y ella se fue, la denunció y le sacó el nieto. Lo crió ella al nieto a partir de los 3 años. Fue a la justicia y le dieron la tutela del nieto. El nieto tiene 20 años. La hija la odia, no la puede ver. Ella, el nieto ahora la odia a ella porque le echa la culpa que la separó de la madre. Es un problema muy difícil. Cuando ella me cuenta todo eso, porque lloraba y se enfermaba, entonces yo la empecé a visitar, ¿qué te está pasando? Y ella me empezó a contar, como dice usted, hay que dejar escuchar, y ya me empezó a contar en varias veces. Ya llevo como 8, sí, 6 meses, más o menos, 7 meses que voy una vez por semana, a veces cada 10 días, porque tampoco la quiero, este, acosar tanto. Pero cuando yo empiezo a hablarle que el por qué ella sintió eso de sacarle el hijo, que si ella, ¿por qué no se puso en el lugar de la hija, que es su primer hijo, cómo se le iba a sacar, por qué no la trató de ayudar para criarlo de otra manera? Ella no reconoce, ella piensa que todavía tiene la razón y que los demás son malos y que ella es la única buena. Entonces yo trato de mostrarle la ley, decir, mira, si vos, sin querer quisiste ayudar y vos la dañaste. Y es un problema que ahí ella no reconoce. Ella se piensa que ella hizo lo mejor de sacarle el hijo a la hija y ahora que el nieto es malo porque ella hizo todo el sacrificio para criarlo y ahora el nieto le dice, vos me separaste de mi mamá. Y tengo una encrucijada porque tampoco le quiero dar mucho la ley de golpe porque no sé cómo puede reaccionar. Yo la quiero acercar a Dios, no la quiero alejar. Entonces voy, la visito, le pregunto cómo está, si ella recapacitó, le regalé una Biblia para que lea los salmos, le hable del Evangelio, a ver si por ese lado ella puede meditar un poco, pero está muy duro. Me parece que necesito más tiempo para que el Señor, hemos orado, oramos, para que el Señor toque su corazón, le muestre el Espíritu Santo, dónde está el error, dónde está el problema, que perdone a su hija, que le vaya a pedir perdón a la hija. Y ahí no, está endurecido en su corazón y todavía no, no son los tiempos del Señor tampoco yo sé llevarla, guiarla también muy bien con consejería, pero eso es un problema un trabajo que estoy teniendo. Sí, y me parece bien y que es algo que, bueno, a veces ponemos el método aquí en la pantalla como si fuera algo muy sencillo. Es un método sencillo, pero los casos casi nunca son sencillos, ¿verdad? Entonces pedimos siempre la ayuda de Dios, usamos su palabra y seguimos con paciencia. Y si es caso de donde identificamos pecado y la persona no quiere ver su pecado, hablamos y a veces es algo difícil, hablamos con amor y paciencia, pero con confianza que la ley de Dios sí es algo grave y mostramos a la persona. Y a veces, como dijiste, los salmos pueden ser muy útiles para donde hay salmos de penitencia
Bueno, si el rey David reconoce pecado en su vida, nosotros también vamos a querer reconocer pecado donde hay en nuestra vida. Pero muchas gracias por compartir, Viviana. Sí, es algo que bueno, a veces tras meses escuchando la situación. Bien, ok. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Me voy a acercar un poco más a la computadora. No tengo los audífonos conmigo hoy, no, para que todos me escuchan. Y entonces tenemos una pregunta final aquí en la clase de hoy. Entonces, pensando, porque estamos hablando de la comunidad cristiana. Entonces, pensando en lo que hablamos hoy, ¿qué beneficios puede experimentar una comunidad de creyentes si sus miembros practican este sencillo método de consejería cristiana? ¿Cuáles son los beneficios que se pueden realizar? ¿Cuáles son unos de los beneficios? Ángel o Maribel, por favor. Uno de los hábitos, nos estamos apoyando unos a otros y estamos fortaleciéndonos en la fe, ese mismo grupo e individualmente también nosotros. Así es exactamente, fortaleciendo la fe los unos a los otros. Hebreos 10:25 habla de este propósito de reunirse, y no es necesariamente hablando solamente de estudio bíblico y culto, también entre creyentes, con estas interacciones personales, la comunicación entre creyentes puede ser algo muy fortificante utilizando la palabra de Dios, muy edificante cuando usamos la palabra así. Muchas gracias, Ángel. ¿Algo más? ¿Otros beneficios al grupo? Olga, por favor, Olga. Bueno, pastor, yo pienso que es una manera de conocerse mejor dentro de esa comunidad y saber en qué situación está viviendo cada uno y en qué puede aportar uno para ayudarlos a que cada día tengan una mejor calidad de vida, una mejor experiencia con Dios, y también puede ser una manera de ayudarlos espiritualmente a creer más y a unirse en el amor hacia Dios, porque Dios nos ha demandado amarnos los unos a los otros. Y si no conocemos a las personas o qué situación están viviendo o por qué problema estén pasando, entonces no va a haber como esa unidad dentro de esa comunidad de creyentes. Sí, muchas gracias, Olga, ¿verdad? Conocerse mejor, bueno, en un nivel muy especial, ¿verdad? Usando la palabra para ayudar el uno al otro. Muchas gracias, Olga. Veo la mano de Miriam. Miriam, por favor. Gracias, pastor. Me corrige, voy a responder de acuerdo al testimonio que dio la hermana, ¿cierto? Por lo menos en este caso una consejería sería la perfecta en estos momentos, pero con la palabra del Señor guiado por el Espíritu Santo, ¿cuáles son los beneficios acá? Aquí debe haber una reconciliación familiar primeramente en la consejería y con Dios. Va a conocer lo que es la coidonía. Va a empezar a compartir por igual la misma fe de Jesús y transmitirla también a los demás. O sea, el beneficio que va a conocer al Mesías, que es todo para todo el mundo. ¿Ves? Es como el ejemplo de nuestro Señor Jesús en la cruz, y que la gracia de Dios en todos sean por todos iguales para compartirlo. Y bueno, tiene muchísimos beneficios allí. Me corrige, por favor. No, es así, ¿verdad? Entonces, si unos están compartiendo el evangelio con otros, eso edifica a personas en la fe. Si uno, queda con sus propios problemas, especialmente si es un problema de su propio pecado, eso daña la fe, ¿verdad? Vemos esto también en el mismo capítulo de Hebreos 10,
donde habla del daño de pecados sin arrepentimiento. Eso es algo que es muy, que pelea con el nuevo hombre, con la verdadera fe. Pero cuando usamos la palabra de Dios, edificamos a personas en la fe y así como para que tengan más y más fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Miriam. Bueno, del mismo grupo. Camilo, por favor, Camilo. Pastor, ya lo dijo usted, edificar en la fe al grupo, en unidad, en armonía, en los lazos que hay entre los hermanos, en empatía y evitar los problemas mayores con la palabra de Dios. Y lo más importante, ese reflejo del amor en Cristo entre hermanos. Quería decir. Sí, sí, exactamente. Ser la luz el amor, entonces también puede atraer otro beneficio al grupo. Si hay amor así en el grupo, puede también atraer a otros a ver, ¿y qué está pasando en este grupo? Para que ellos también conozcan del amor de Cristo. Muchas gracias, Camilo. Veo la mano de Katia. Katia, por favor. Sí, otro de los beneficios sería salvarlos de la condenación eterna. Sí, el beneficio más grande, ¿verdad? Si está en un estado de pecado sin arrepentimiento y están como camino a la condenación, no puede ser un beneficio más grande. Muchas gracias, Katia. Veo la mano de Sandra también, Sandra. Bueno, sí, pastor, bueno, todo gira en torno a la edificación, ¿verdad? Los beneficios que se experimentan como comunidad, pues es edificarse mutuamente, ¿verdad? El grupo va a estar en sí más edificado, fortalecidos en la fe, se crece en amor, ¿verdad? Y en madurez espiritual. Y lo que sucede aquí, ¿verdad? Por ende, es que cuando otras personas externas a ellos, bueno, pues los miran, ven un cambio en sus vidas y dicen, bueno, pues, ¿qué pasa, verdad? Pues con esta pareja o con este hermano. Bueno, lo que está pasando es que se están fortaleciendo, están creciendo en fe y surge ese cambio, ¿verdad? Tan precioso, tan bonito. Yo tuve un caso así en el grupo y fue algo muy precioso, como el amor de Dios movió sus corazones. Eso es Sí. todo, pastor. Gracias. Excelente. Poniendo este amor en acción. Muchas gracias, Sandra. Y damos la última palabra a Nelly. Nelly, por favor. Pastor, casi no lo escucho, pero bueno. Usted pregunta qué beneficios se pueden lograr se pueden conseguir con este proceso. Pienso que el crecimiento espiritual, tanto de el que da la consejería cristiana como el que la recibe. También se aprovecha para la resolución de conflictos. Ese es un proceso que también pienso que ayuda a edificar bastante, tanto al que aplica la consejería como al que lo escucha. También mejora la relación de nosotros con Dios. También superamos ansiedades, también descubrimos en ese proceso los propósitos y aplicamos la humildad y la gratitud. Tanto el que hace la consejería como el que la recibe. Amén. Eso es lo que pienso. Y hay un versículo de Romanos 12. Lo puedo leer, ¿verdad? Claro que sí. Ok, dice así. Romanos 12:2. Como no, dice así. Romanos 12:2 dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Todo eso se desarrolla a través de la consejería. Ayudamos a solucionar, puede que no sea completamente, a solucionar, a consolar,
a la persona que está en ese momento en crisis y nosotros aprendemos de las experiencias de los demás también. Eso nos va edificando y nos va fortaleciendo espiritualmente. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, muchas gracias, Nelly. Usamos la palabra de Dios. Es edificante para la persona que comparta la palabra de Dios, tanto para la persona que reciba la palabra de Dios. Muchas gracias, Nelly. Buen punto. Ahora vamos a concluir la tarea. En la lección 7 vamos a hablar del tema de visitas a los enfermos y a los que sufren. Entonces, tu tarea es elegir una historia, un capítulo de la Biblia relacionado con este tema y prepararte para compartir con tus compañeros por qué elegiste ese pasaje en particular. Vamos a dividirnos en grupos y van a poder edificar los unos a los otros con la palabra de Dios, compartiendo a un breve resumen de lo que eligieron. No van a poder leer todo el capítulo, una historia larga, pero van a poder dividirse en grupos y otra vez edificar los unos a los otros, conocer los unos a los otros aquí en la clase y tal vez aprender de otras personas cuáles pasajes tienen que ver con este tema. Y otra vez, siempre es útil conocer más de la Biblia, escuchar de otras personas y cómo usan la palabra de Dios como hermanos en la fe. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Es sobre el tema de la visita a los enfermos. Exactamente. Tenemos que buscar un versículo o un capítulo que hable sobre ese punto. Exactamente. Y no lo comparten en el grupo, porque en los grupos, y entonces quisiera ver una gran variedad de capítulos y historias que utilizan para que puedan escuchar los unos de los otros cuáles partes utilizan. Bien. Ok, Viviana, sobre la tarea. Sí, sobre la tarea, profesor. ¿Puede ser algún enfermo que haya recibido un milagro dentro del ministerio de Cristo? Puede ser. ¿Poder Sí, hablar claro. sobre eso? Listo. Sí. Eso es lo que quería saber. Gracias. Gracias, Viviana. Es una tarea muy abierta, específicamente para que cada uno pueda usar historias o capítulos específicos que pueden ser útiles. Y después, qué bendición va a ser poder escuchar de las historias o los capítulos que otros eligieron que tienen que ver con este tema. Después vamos a hablar en la clase sobre principios bíblicos y cómo llevar a cabo un misterio a los enfermos y a los que sufren. Bien, también el miércoles, con el favor de Dios, será la 7ª lección del curso. En este curso vamos a tener 10 en total. Entonces nos faltan 7. Bueno, no, perdón, nos faltan 4 lecciones. Entonces, el miércoles también voy a hablar un poco más del proyecto final. Voy a darles, bueno, el miércoles o tal vez el lunes un documento como guía para su proyecto final para que lo tengan en mente. Recuerden que con cada lección es importante sacar un resumen porque ya estamos tocando muchos temas, entonces les toca para el proyecto final tener un resumen de cada tema que tocamos aquí en la clase. Bien, ok. Vamos a concluir ahora con la oración vespertina. Una vez más, vamos a usar la misma oración de la noche del Martín Lutero. Voy a poner aquí en la pantalla al concluir la clase de hoy y voy a pedir al hermano Camilo a leer para nosotros, a guiarnos en esta oración final. ¿Sí está bien, Camilo? Sí, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día, y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido, y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe
para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos ustedes por su Amén. participación, por sus Amén. bendiciones. Gracias, profesor. Gracias, pastor. Hermano, bendiciones para todos. Saludos. Dios bendiga a todos. Buenas noches, Amén. hermanos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Feliz noche, Pastor Andrew. Feliz noche, hermanos. Hasta el miércoles. Bendecida noche a todos. Buenas noches. Amén. Bendiciones, pastor y hermanos. Buenas noches, Pastor Andrew, y a todos mis hermanos. Pasen excelente noche. Gracias, gracias. Pastor, yo le voy a hacer una pregunta a Olga. Claro que sí, Olga. Y buenas noches a todos los que ya se están despidiendo. Que le iba a preguntar para cuándo nos daría la lista del consejero, porque a cada quien que nos corresponde. Para Una vez elaborar más, el- por favor. Bueno, no te escuché bien. Una vez más, Olga. que para cuándo nos daría el nombre del consejero con el cual iríamos a trabajar en el segundo punto del Con proyecto. en el proyecto final, espero tener algo para ustedes esta semana con los nombres. Sí, pastor, esta era mi pregunta. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Tengo una feliz noche. Igual los que están. Gracias, Olga, igualmente. Gracias. Bueno, a los demás, Wilson, Jorge Humberto, Buenas noches. bendiciones. Wilson, Bendiciones. gracias igualmente. César, un placer ver tu cara. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias igualmente. Desi y Lorena, buenas noches y bendiciones. Hasta la próxima. Olga. Amén. Amén. Bendiga. Gracias, gracias. Y adiós.